La primera vez que vomité fue un martes por la mañana. Nada grave, pensé. Tal vez algo que comí la noche anterior no me cayó bien. Tengo 71 años. El estómago ya no es el mismo de cuando trabajaba 12 horas diarias en la carpintería sin que nada me afectara. Pero cuando al día siguiente volví a amanecer con náuseas y al otro día también, ahí empecé a preocuparme. Me llamo Roberto Campos. Durante 43 años trabajé como carpintero en Querétaro, construyendo muebles a mano con la madera que seleccionaba personalmente en el aserradero de Don Tomás, allá por la carretera a San Luis. Mi taller estaba en la Colonia Centro, a 3 cuadras del Jardín Cenea, ese lugar donde mi esposa Angélica y yo paseábamos cada domingo después de misa en la iglesia de San Francisco. Ella murió hace 5 años de un problema del corazón. Desde entonces vivo con mi hijo Daniel y su esposa Mónica en la casa que construí con mis propias manos en la Colonia Álamos. Las náuseas no paraban. Después empezaron los mareos. Me levantaba de la cama y el cuarto me daba vueltas, como si hubiera tomado mezcal, pero yo no había probado ni una gota de alcohol desde el funeral de Angélica. Después vinieron los dolores de estómago, como si tuviera vidrios molidos revolviéndose adentro. Y luego la debilidad. Una debilidad tan profunda que me costaba trabajo caminar del cuarto a la cocina. Daniel me decía que era normal. «Papá, ya estás viejo, el cuerpo ya no es el mismo», me repetía mientras miraba su celular sin voltear a verme realmente. Mónica preparaba té de manzanilla y me lo traía con una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. «Tómese esto, don Roberto, le va a caer bien», decía. Pero yo notaba algo raro en su voz, como cuando alguien te dice que todo está bien pero sabes que está mintiendo. Pasaron 2 semanas. Los síntomas empeoraban. Ya no podía retener casi nada de comida. Bajé 11 kilos en 15 días. Mi ropa me quedaba gigante, como si fuera de otra persona. Las manos me temblaban tanto que ya no podía ni sostener bien el vaso de agua. Y lo peor de todo era que nadie parecía realmente preocupado. Una tarde, mientras Daniel y Mónica habían salido a no sé dónde, revisé la basura del baño. No sé por qué lo hice. Tal vez el instinto me decía que algo no estaba bien. Entre los papeles encontré un recibo arrugado de la farmacia San José, esa que está en la esquina de Corregidora y Madero. El recibo era del sábado anterior. Compra de medicamentos varios, pagado con la tarjeta de Daniel. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que habría comprado algo para él o para Mónica, pero guardé el recibo en el bolsillo de mi pantalón. No sabía por qué, pero algo me decía que lo guardara. Al día siguiente, los vómitos fueron tan fuertes que pensé que me iba a morir ahí mismo en el baño. El estómago me ardía como si me hubieran echado ácido adentro. Cuando por fin pude salir, Daniel estaba en la sala viendo televisión. «Papá, otra vez con lo mismo». «Ya deberías ir al doctor», me dijo sin quitar los ojos de la pantalla. Pero no ofrecía llevarme. No preguntaba qué doctor. Solo lo decía como quien dice algo por decir. Esa noche no pude dormir. No por el malestar físico, aunque el estómago me seguía doliendo horrible. No pude dormir porque en mi cabeza empezaba a formarse una pregunta que no quería hacerme. Una pregunta tan terrible que el solo pensarla me hacía sentir culpable, como si yo fuera el malo por siquiera considerarla. ¿Y si no era una enfermedad normal? El viernes por la mañana mi compadre Ernesto vino a visitarme. Ernesto Maldonado, mi amigo desde hace más de 30 años, desde que trabajábamos juntos en la carpintería antes de que él se hiciera policía municipal. Ahora está retirado, pero sigue siendo observador como cuando andaba en activo. Me encontró sentado en el sillón de la sala tan débil que apenas pude levantarme a saludarlo. «Roberto, ¿qué chingados te pasó?», me dijo cuando me vio. «Estás en los puros huesos, compadre». «¿Cuánto has bajado?» «Como 11 kilos en 2 semanas», le contesté con voz débil. Ernesto se quedó callado mirándome. Tiene esa forma de mirar que te atraviesa, como cuando estaba interrogando a alguien. «¿Y ya fuiste al doctor?», me preguntó.
Daniel dice que es la edad, que es normal, le respondí. ¿Normal? Ernesto se sentó a mi lado. Roberto, con todo respeto, tu hijo no sabe ni madres de medicina. Esto no se ve normal. ¿Qué síntomas tienes exactamente? Le conté todo. Las náuseas constantes, los vómitos, los mareos, la debilidad extrema, el dolor de estómago que no paraba. Ernesto escuchaba en silencio, pero yo veía cómo su expresión se iba poniendo más seria. ¿Y Daniel y Mónica qué dicen? Preguntó después de un rato. Nada. Dicen que descanse, que tome té, que ya estoy viejo. Ernesto se quedó pensando. Luego habló con voz baja como si alguien pudiera escucharnos. Compadre, voy a decirte algo y no quiero que te lo tomes a mal. Pero estos síntomas, yo los he visto antes en mi trabajo. Muchas veces se me heló la sangre. ¿Qué quieres decir? No quiero alarmarte sin pruebas, dijo Ernesto, pero deberías ir al hospital. Que te hagan análisis completos, de sangre, de orina, toxicológicos. Toxicológicos. La palabra me sonó como campana en funeral. ¿Por qué toxicológicos? Ernesto puso su mano en mi hombro. Porque a veces las personas se enferman por cosas que no son naturales, Roberto. Y tú tienes todos los síntomas de alguien que está siendo envenenado poco a poco. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. Envenenado. Como si fuera de película, como si no pudiera ser real. Pero cuando la escuché en voz alta, algo dentro de mí hizo clic. Todas las piezas raras empezaron a acomodarse. No, no puede ser, dije negando con la cabeza. Es mi hijo, Ernesto, mi sangre. Daniel no sería capaz. No estoy diciendo que sea él, me interrumpió Ernesto. Pero tampoco estoy diciendo que no lo sea. Lo que te estoy diciendo es que necesitas averiguar qué te está pasando antes de que sea demasiado tarde. Porque, compadre, si alguien te está envenenando y no lo descubrimos pronto, te vas a morir. Así de simple. Me quedé callado. El estómago me dolía tanto que tenía ganas de vomitar otra vez, pero me aguanté. Ernesto tenía razón. Algo no estaba bien. Demasiadas cosas raras. La indiferencia de Daniel. Las sonrisas falsas de Mónica. El recibo de la farmacia que encontré en la basura. ¿Qué hago? Le pregunté con voz temblorosa. Mañana mismo vamos al Hospital General, dijo Ernesto con firmeza. Yo te llevo. Le voy a hablar a un doctor que conozco, el doctor Ramírez, para que te haga todos los análisis necesarios. Y no le digas nada a Daniel ni a Mónica, nada. Si resulta que no es nada, pues qué bueno. Pero si resulta que sí, no terminó la frase. No hacía falta. Esa noche, durante la cena, observé todo con otros ojos. Mónica me sirvió el plato de sopa de verduras. La puso frente a mí con la misma sonrisa de siempre. «Provecho, don Roberto», me dijo. Pero yo me fijé en cómo sus manos temblaban ligeramente. Me fijé en cómo Daniel la miraba de reojo. Me fijé en cómo los dos comían de la olla grande, pero a mí me servían de una olla más pequeña que Mónica había dejado en la estufa. «¿Por qué me sirves de otra olla?», me pregunté tratando de sonar casual. Mónica se puso nerviosa por un segundo, solo un segundo, pero yo lo noté. «Ah, es que usted está delicado del estómago, don Roberto». Le puse menos sal y sin chile para que no le caiga pesado. Sonaba lógico, pero algo en su tono no me convencía. Miré la sopa. Se veía normal, olía normal. Pero ahora que Ernesto había puesto esa idea en mi cabeza, todo me parecía sospechoso. Tomé una cucharada. Sabía normal. Tal vez estaba paranoico. Tal vez Ernesto se estaba pasando de precavido. Tal vez yo estaba pensando mal de mi propio hijo por nada. Pero entonces recordé algo. Hacía una semana, Daniel había preguntado por las escrituras de la casa. «Papá, ¿dónde guardas los papeles de la propiedad?». Me había preguntado como quien pregunta por el clima. Le dije que en mi cuarto, en la caja fuerte pequeña que tengo en el closet. No le di más vueltas en ese momento. Ahora, sentado frente a mi sopa, con el estómago revolviéndose y las manos temblando, esa pregunta regresó a mi mente con un peso diferente. ¿Por qué Daniel preguntaba por las escrituras de la casa justo cuando yo empezaba a enfermarme? El sábado por la mañana, Ernesto llegó temprano. Daniel y Mónica todavía estaban dormidos.
Me ayudó a vestirme porque yo solo casi no podía. Las manos me temblaban demasiado y las piernas apenas me sostenían. Salimos de la casa sin hacer ruido, como ladrones en nuestra propia vida. El Hospital General de Querétaro estaba lleno como siempre los sábados. Pero Ernesto conocía al doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y cara seria. Nos recibió en su consultorio y cuando me vio, frunció el ceño inmediatamente. «Don Roberto, vamos a hacerle una revisión completa», dijo después de que Ernesto le explicara mis síntomas. «Y voy a solicitar un panel toxicológico extenso. Si hay algo en su sistema que no debería estar ahí, lo vamos a encontrar». Me sacaron sangre, orina, me hicieron electrocardiograma, radiografías. 3 horas de estudios. Yo estaba tan débil que casi me desmayo 2 veces. El doctor Ramírez me dejó internado en observación. Los resultados del toxicológico tardan unos días, me explicó, pero se queda aquí mientras tanto. Su estado es muy delicado. Ernesto llamó a Daniel para avisarle que yo estaba en el hospital. Mi hijo llegó 2 horas después con Mónica. Entraron al cuarto de hospital como quien cumple una obligación, no como quien viene preocupado por su padre moribundo. ¿Qué pasó, papá? Amigo, antes de continuar con esta historia, necesito pedirte tu ayuda. Cada suscripción aquí es como un abrazo que me da fuerzas para seguir trayendo relatos tan intensos como este. Por favor, suscríbete ahora y camina conmigo en este viaje. Le preguntó Daniel sin acercarse a la cama. Me sentía muy mal. Ernesto me trajo, respondí observándolos. El doctor dice que me van a hacer estudios. Vi como Daniel y Mónica se miraron entre ellos. Fue una mirada rápida, pero yo la casé. Una mirada cargada de algo que no pude descifrar en ese momento. ¿Preocupación? ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Qué estudios? Le preguntó Mónica con voz temblorosa. De todo. Intervino Ernesto, que estaba parado junto a mi cama. Estudios completos. Toxicológicos también. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía tocarse. Daniel se puso pálido. Mónica apretó su bolsa contra el pecho como si fuera un escudo. ¿Toxicológicos? ¿Para qué? Le preguntó Daniel con voz que trataba de sonar casual, pero le salió aguda. Porque don Roberto tiene síntomas que no cuadran con una enfermedad normal, dijo Ernesto sin quitarles los ojos de encima. Y cuando las cosas no cuadran, hay que investigar todas las posibilidades. Daniel y Mónica se quedaron apenas 20 minutos. Dijeron que tenían cosas que hacer, que regresarían más tarde. No regresaron ese día, ni el domingo. El lunes por la mañana, el doctor Ramírez entró a mi cuarto con una carpeta en las manos y una expresión que me heló la sangre. «Don Roberto», dijo cerrando la puerta detrás de él. Los resultados llegaron, y necesito que esté preparado para lo que voy a decirle. Se sentó en la silla junto a mi cama. Abrió la carpeta. Encontramos niveles peligrosamente altos de arsénico en su sangre y en su orina. Niveles que no pueden ser accidentales. Alguien lo ha estado envenenando de manera sistemática durante semanas, tal vez meses. Las palabras me cayeron como un martillazo directo en el pecho. Se me cortó la respiración. Sentí como si el cuarto diera vueltas. Ernesto, que estaba presente, puso su mano en mi hombro para que no me cayera de la cama, aunque estaba acostado. ¿Arsénico?, repetí con voz quebrada. ¿Estás seguro? Completamente seguro, respondió el doctor Ramírez. Los niveles son tan altos que es un milagro que siga vivo. 1 semana más sin tratamiento y habría muerto. El arsénico causa exactamente los síntomas que usted tiene: náuseas, vómitos, dolor abdominal, debilidad extrema. Es un veneno que mata lentamente. Me quedé mirando el techo blanco del hospital. En mi mente aparecieron todas las comidas que Mónica me servía de la olla separada. Todas las veces que Daniel preguntaba cómo me sentía sin realmente escuchar la respuesta. El recibo de la farmacia que había encontrado en la basura. «Compadre», dijo Ernesto con voz grave, «esto es un intento de homicidio. Tengo que reportarlo. Y tenemos que investigar quién te está dando el veneno. Es mi hijo.
dije con lágrimas rodando por mis mejillas. Mi propio hijo me está matando. Todavía no sabemos eso con certeza, dijo Ernesto, aunque su cara decía otra cosa. Pero voy a averiguarlo. Dame ese recibo que encontraste. Saqué el recibo arrugado del bolsillo de mi pantalón que estaba doblado en la silla. Ernesto lo tomó y lo leyó con atención. Luego sacó su celular y tomó una foto. Voy a ir a esa farmacia, dijo. Todavía tengo contactos en la policía. Vamos a revisar las cámaras de seguridad. Vamos a ver qué compró Daniel ese día. El doctor Ramírez me puso suero con medicamentos para empezar a eliminar el arsénico de mi cuerpo. Va a tomar tiempo, me explicó, pero va a sobrevivir. Llegó justo a tiempo. Esa tarde, mientras estaba acostado en la cama del hospital, conectado a los sueros, pensaba en mi hijo, en el bebé que había cargado en brazos cuando nació, en el niño de 7 años que me ayudaba en el taller pasándome las herramientas mientras yo construía una cómoda de cedro, en el adolescente que me abrazó llorando el día que enterramos a su madre. ¿En qué momento ese niño se había convertido en alguien capaz de envenenar a su propio padre? Recordé la casa, esta casa donde ahora vivíamos, que yo había construido con mis propias manos en 1989. Cada pared, cada ventana, cada puerta la había hecho yo. La escritura estaba a mi nombre. Siempre había pensado que algún día se la dejaría a Daniel cuando yo muriera. Era su herencia, su futuro. Pero ahora entendía. Daniel no quería esperar a que yo muriera de viejo. Quería la casa ya, quería todo ya. Y había decidido acelerar el proceso. En todos estos años, trabajando en la carpintería, aprendí que las cosas no se caen solas. Cuando una silla se rompe es porque alguien la usó mal o porque la madera estaba podrida desde adentro. Mi familia se había podrido desde adentro, y yo no me había dado cuenta hasta que casi era demasiado tarde. Ernesto regresó al hospital el martes por la tarde. Traía una carpeta llena de papeles y una expresión que yo conocía bien. Era la misma cara que ponía cuando había resuelto un caso en sus tiempos de policía. Se sentó junto a mi cama y cerró la cortina para tener privacidad. «Compadre, conseguí las grabaciones de la farmacia», dijo sacando unas fotografías impresas. «Y también hablé con la farmacéutica que atendió ese día». Mi corazón empezó a latir más rápido. Las manos me temblaron cuando tomé las fotografías. En la primera imagen, tomada de las cámaras de seguridad, se veía claramente a Daniel en el mostrador de la farmacia. La fecha y hora coincidían con el recibo que yo había encontrado. Sábado 14 de octubre, 4:37 de la tarde. La farmacéutica se acuerda perfectamente de él, continuó Ernesto. Dice que compró un producto llamado Raticida Ultra, un veneno para ratas que contiene arsénico. También compró guantes de látex y una jeringa sin aguja. Se me revolvió el estómago. No por el arsénico que todavía tenía en el cuerpo, sino por la confirmación de lo que ya sabía, pero no quería creer. «Hay más», dijo Ernesto con voz seria. «Investigué con mis contactos. Daniel tiene deudas grandes. Debe casi 200,000 pesos a un prestamista de esos que cobran intereses altísimos. Y Mónica perdió su trabajo hace 4 meses, pero no te lo habían dicho. Están desesperados por dinero». «La casa», dije con voz apagada. «Quieren la casa para venderla», Ernesto asintió. «Esta casa vale fácil 2 millones de pesos, compadre. Con eso pagarían todas sus deudas y les sobraría. Pero la casa está a tu nombre. Y mientras tú vivas, no pueden hacer nada con ella». Me quedé mirando las fotografías. Mi propio hijo comprando veneno para matarme. Mi propio hijo planeando mi muerte como quien planea unas vacaciones. Sentí como si me hubieran arrancado algo fundamental de adentro, algo que nunca iba a poder recuperar. «¿Qué hago, Ernesto?», pregunté con lágrimas en los ojos. «Es mi hijo, mi único hijo. Lo que tienes que hacer es denunciarlo», respondió Ernesto con firmeza. «Esto es intento de homicidio, Roberto. Si no hubiera sido por la casualidad de que yo vine a visitarte, ahora estarías muerto. Y ellos habrían dicho que moriste de viejo»,
de algo natural, y se habrían quedado con tu casa sin que nadie sospechara nada. Esa noche no pude dormir. En mi mente pasaban como película todos los momentos de los últimos meses. Ahora todo cobraba sentido. Las veces que Mónica insistía en que comiera todo lo del plato, aunque yo ya no quisiera más. Las veces que Daniel preguntaba si ya había hecho testamento. Las veces que los dos salían juntos y regresaban con caras nerviosas. El miércoles por la mañana, Daniel llegó al hospital. Venía solo. Se sentó en la silla junto a mi cama con cara de preocupación que parecía ensayada. «¿Cómo te sientes, papá?», preguntó. «Mejor», respondí mirándolo fijamente. Los doctores encontraron qué era lo que me tenía enfermo. Vi cómo se ponía tenso. «Ah, ¿sí? ¿Qué era?» «Envenenamiento», dije sin quitar mis ojos de los suyos. «Arsénico. Alguien me ha estado envenenando durante semanas». Daniel se puso pálido como papel. «¿Envenenamiento? ¿Pero cómo? ¿Quién haría algo así?» «Eso es lo que me pregunto yo también, Daniel», dije con voz que me salió más dura de lo que pretendía. «¿Quién querría matarme? ¿Quién se beneficiaría de mi muerte?» «No sé, papá», dijo Daniel levantándose de la silla. «Es horrible, pero lo importante es que ya estás mejor. Cuando te den de alta, regresas a casa y todo volverá a la normalidad». «No voy a regresar a esa casa», dije con firmeza que no sabía qué tenía. «No mientras no sepa quién me envenenó». Daniel se quedó callado. Luego asintió rápidamente. «Claro, papá. Lo que tú digas. Bueno, tengo que irme. Mónica me está esperando». Se fue casi corriendo. Y yo supe, con una certeza que me dolió hasta los huesos, que mi hijo era culpable. El jueves, Ernesto llegó con un abogado. Un hombre llamado licenciado Mendoza, especializado en casos penales. Me explicó que con las pruebas que teníamos podíamos presentar una denuncia formal contra Daniel. «Don Roberto, entiendo que es su hijo», dijo el licenciado Mendoza. «Pero intentó matarlo. Si no hacemos algo, puede volver a intentarlo. Y la próxima vez, tal vez, no tenga tanta suerte». «Además», agregó Ernesto, «si lo denunciamos ahora, la investigación oficial va a encontrar más pruebas. Van a revisar su casa, sus computadoras, sus teléfonos. Si hay más evidencia, la van a encontrar». Pensé en Angélica, mi esposa. Pensé en lo que ella me diría si estuviera viva. Ella siempre fue más fuerte que yo para las decisiones difíciles. Cuando había que castigar a Daniel de niño porque había hecho algo malo, ella era quien lo hacía porque yo no tenía corazón. «Roberto», me decía, «si no le enseñamos que las cosas malas tienen consecuencias, vamos a criar a un hijo que crea que todo se vale». Tenía razón entonces, y seguía teniendo razón ahora, aunque ya no estuviera aquí para decírmelo. «Hagan la denuncia», dije finalmente. «Presenten todas las pruebas. Que se investigue todo». El licenciado Mendoza asintió y empezó a llenar los papeles. Yo firmé cada documento con mano temblorosa, sabiendo que con cada firma estaba cambiando mi vida para siempre. Estaba denunciando a mi propio hijo por intento de asesinato. Esa tarde, mientras miraba por la ventana del hospital hacia la ciudad de Querétaro, que había sido mi hogar por más de 70 años, me di cuenta de algo. Un hombre puede construir muchas cosas en la vida. Puede construir muebles, puede construir casas, puede construir un negocio, pero si no construye bien el carácter de sus hijos, todo lo demás no sirve de nada. El viernes por la mañana, 2 policías ministeriales llegaron al hospital. Venían a tomarme declaración formal. Les conté todo desde el principio: los síntomas, las sospechas, el recibo, las grabaciones de la farmacia. Hablé durante casi 2 horas. Cada palabra me dolía como si estuviera clavándome un clavo en el pecho. «Don Roberto», me dijo uno de los agentes, «con esta declaración y las pruebas que ya tenemos, vamos a girar una orden de aprehensión contra su hijo Daniel Campos Ortiz, probablemente también contra su nuera. ¿Está usted completamente seguro de querer proceder?» Me quedé callado un momento. Pensé en Daniel de niño, cuando tenía 5 años, y se cayó de la bicicleta frente a la casa. Lloró en mis brazos durante media hora hasta que se le pasó el susto.
Papá, no me sueltes, me decía apretándose contra mi pecho, y yo le prometí que nunca lo soltaría. Pero ahora era él quien me había soltado primero. Peor que eso, había intentado soltarme de este mundo para siempre. Estoy seguro, respondí con voz firme. Proceda con todo. Los agentes se fueron. Ernesto se quedó conmigo. Hiciste lo correcto, compadre, me dijo poniendo su mano en mi hombro. Nadie tiene derecho a quitarte la vida, ni siquiera tu propio hijo. Ese mismo viernes por la tarde, mientras yo estaba conectado al suero que seguía limpiando el arsénico de mi cuerpo, Daniel y Mónica fueron arrestados en la casa. Ernesto me lo contó por teléfono. Los agarraron sin problemas. Daniel se puso a llorar. Mónica trataba de decir que ella no sabía nada. El sábado, algo inesperado sucedió. El licenciado Mendoza llegó al hospital con noticias. Don Roberto, Daniel quiere hablar con usted. Dice que necesita confesarle algo. Sus abogados están pidiendo que se le permita una visita aquí, en el hospital, antes de la audiencia inicial. ¿Para qué querría hablar conmigo?, pregunté confundido. No lo sé, respondió el licenciado. Pero legalmente tiene derecho a pedirlo. Usted no está obligado a aceptar. Es su decisión, pensé durante largo rato. Parte de mí no quería volver a ver a Daniel nunca en la vida. Pero otra parte, la parte que todavía era padre a pesar de todo, necesitaba escuchar qué tenía que decir. Que venga, dije finalmente, pero que esté presente un policía, y Ernesto también. El domingo por la tarde trajeron a Daniel. Venía esposado, escoltado por 2 agentes. Se veía terrible, ojeras profundas, la ropa arrugada, el pelo despeinado. Cuando entró al cuarto y me vio, empezó a llorar. «Papá», dijo con voz quebrada, «papá, perdóname». Me quedé callado mirándolo. Los agentes lo sentaron en la silla junto a mi cama, pero no le quitaron las esposas. Ernesto estaba parado del otro lado, con los brazos cruzados y cara de piedra. «¿Por qué, Daniel?», pregunté con voz que apenas salía de mi garganta. «¿Por qué quisiste matarme?». Daniel lloró durante casi 1 minuto antes de poder hablar. «Tengo deudas, papá, deudas muy grandes. Debo dinero a gente peligrosa. Me amenazaron. Dijeron que me iban a matar si no pagaba pronto. Y pensaste que matarme a mí era la solución», dije, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. «Yo no quería», sollozó Daniel. «Te lo juro que yo no quería. Pero Mónica me convenció. Ella decía que ibas a morir pronto de todas formas, que ya estabas viejo, que solo estábamos adelantando lo inevitable. Decía que con la casa podríamos salvarnos». «¿Mónica fue quien tuvo la idea?», preguntó Ernesto con voz dura. Daniel asintió sin levantar la vista. «Ella fue quien investigó sobre el arsénico. Ella fue quien me dijo que lo comprara. Yo solo hice lo que me dijo. Soy un cobarde, papá, un cobarde y un monstruo». «¿Y las comidas?», pregunté. «¿Cómo me lo dabas?». «Mónica preparaba tu comida aparte», confesó Daniel entre lágrimas. «Le ponía pequeñas cantidades de arsénico disuelto en el caldo. No mucho, para que pareciera una enfermedad natural. El plan era que te fueras debilitando poco a poco hasta que tu corazón no aguantara más». Escuchar los detalles me revolvió el estómago. Me habían estado matando lentamente, día tras día, comida tras comida, mientras me sonreían y me preguntaban cómo me sentía. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Daniel?», dije con lágrimas rodando por mis mejillas. «No es que intentaras matarme, es que no confiaste en mí. Si me hubieras dicho que tenías problemas, que tenías deudas, yo te habría ayudado. Habríamos vendido la casa juntos, habríamos buscado una solución, pero preferiste matarme antes que pedirme ayuda». «Lo sé, papá», lloró Daniel. «Lo sé y me quiero morir de la vergüenza. Ojalá hubiera sido yo el que se envenenara. Ojalá hubiera muerto yo en lugar de hacerte esto a ti». Uno de los agentes intervino. «Se acabó el tiempo.
Tenemos que llevarlo de regreso. Daniel se levantó de la silla. Me miró con ojos rojos de tanto llorar. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado. Y voy a cargar con esta culpa el resto de mi vida. Los agentes se lo llevaron. Yo me quedé en la cama mirando al techo, sintiendo cómo las lágrimas me corrían por las sienes hacia la almohada. Ernesto se acercó y puso su mano en mi hombro sin decir nada. No había nada que decir. Mi hijo me amaba, pero había tratado de matarme de todas formas. Y esa contradicción era algo que mi mente no podía procesar. ¿Cómo puede alguien amar y asesinar a la misma persona al mismo tiempo? El lunes por la mañana, el caso explotó en los medios. Un periodista del Diario de Querétaro había conseguido información sobre el arresto y publicó la noticia en primera plana. Hijo envenenaba a su padre con arsénico para quedarse con su casa. La pericia reveló que compró el veneno con su propia tarjeta. Ernesto me trajo el periódico al hospital. Ahí estaba todo, mi nombre, el nombre de Daniel, los detalles del envenenamiento, las fotografías de la farmacia. En cuestión de horas, la noticia se había regado por toda la ciudad como pólvora. Mi teléfono no paraba de sonar. Familiares que no veía desde hace años llamaban horrorizados. Vecinos, amigos del taller, gente que había conocido durante mi vida, todos querían saber si era verdad. Todos querían expresar su indignación. No puedo creerlo, Roberto, me decía por teléfono mi prima Leticia desde San Juan del Río. Daniel siempre parecía tan buen muchacho. ¿Cómo es posible que hiciera algo así? No sabía qué responder. Yo tampoco podía creerlo, y eso que lo había vivido en carne propia. El martes llegó al hospital un reportero joven del periódico local. Ernesto quería correrlo, pero yo le dije que lo dejara pasar. El muchacho se llamaba Mario Gutiérrez. Se sentó junto a mi cama con una grabadora y una libreta. «Don Roberto, ¿quisiera contar su versión de los hechos?», me preguntó con respeto. «Mucha gente está comentando la noticia. Algunos no creen que sea verdad». «¿Que no es verdad?», dije sintiendo cómo me subía la indignación. «Aquí están los análisis toxicológicos que lo prueban. Aquí están las grabaciones de la farmacia donde mi propio hijo compró el veneno. ¿Qué más pruebas quieren? Hay personas que dicen que tal vez usted está inventando esto por despecho», dijo el reportero con cuidado, «que tal vez tuvo problemas con su hijo y ahora lo quiere perjudicar». Me quedé callado sintiendo cómo me hervía la sangre. «Joven», dije después de respirar profundo, «yo trabajé 43 años como carpintero honrado en esta ciudad. Nunca le hice daño a nadie. Construí mi vida con trabajo duro y sacrificio. ¿Para qué inventaría algo tan horrible contra mi único hijo? ¿Qué ganaría con eso?». El reportero asintió tomando notas. «¿Y cómo se siente ahora que todo esto es público?». «Me siento traicionado 2 veces», respondí con sinceridad. «Una vez por mi hijo que intentó matarme, y otra vez por la gente que duda de mi palabra. Pero la verdad es la verdad, y la verdad siempre sale a la luz». La entrevista salió publicada el miércoles. Después de eso, más medios quisieron hablar conmigo, canales de televisión locales, programas de radio, hasta un periodista de la Ciudad de México. Ernesto y el licenciado Mendoza me aconsejaron que no diera más entrevistas hasta después del juicio. Pero el daño ya estaba hecho. Mi vida privada ahora era del dominio público. En la calle, la gente me reconocía. «Ese es don Roberto, el que su hijo quiso envenenar», escuchaba que murmuraban. Algunos me miraban con lástima, otros con morbo, como si fuera un animal de circo. El jueves, el doctor Ramírez me dio de alta. «Ya eliminamos la mayor parte del arsénico de su sistema», me explicó. «Pero va a necesitar tratamiento de seguimiento durante varios meses y terapia psicológica también. Lo que vivió es traumático, don Roberto».
No quería regresar a la casa de la colonia Álamos, esa casa donde casi muero, esa casa que era motivo de mi intento de asesinato. Ernesto me ofreció quedarme en su departamento mientras se resolvía todo el asunto legal. Gracias, compadre, le dije con genuina gratitud. No sé qué habría hecho sin ti. Para eso están los amigos, Roberto, me respondió. Para cuidarte cuando tu propia familia te falla. El viernes fue la audiencia inicial de Daniel y Mónica en el juzgado. El licenciado Mendoza me acompañó. Yo no tenía que declarar ese día, solo estar presente. Vi a Daniel entrar esposado a la sala. Se veía peor que la última vez. Mónica venía detrás, también esposada, con la cara hinchada de llorar. Cuando Daniel me vio sentado en las bancas del público, intentó acercarse, pero los guardias lo detuvieron. «Papá», gritó, «papá, por favor, perdóname». La jueza golpeó con el mazo. «Orden en la sala», dijo con voz firme. «El acusado guardará silencio». La fiscal presentó las pruebas, los análisis toxicológicos, las grabaciones de la farmacia, el testimonio de la farmacéutica, mi declaración, la confesión de Daniel. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, imposible de negar. El abogado defensor de Daniel argumentó que su cliente había actuado bajo presión psicológica de Mónica, que ella era quien había planeado todo, que Daniel era una víctima también. Mónica, por su parte, culpaba a Daniel. Decía que ella solo había seguido órdenes de su esposo por miedo. Los vi culparse mutuamente como ratas en barco hundiéndose, y me di cuenta de que no había amor entre ellos tampoco. Solo había codicia, miedo y egoísmo. La jueza determinó que ambos quedaban en prisión preventiva hasta el juicio formal. Los delitos que se les imputan son graves, dijo. Intento de homicidio calificado por parentesco. No procede fianza. Daniel lloró cuando los guardias se lo llevaron. Mónica iba callada, con la mirada perdida. Yo me quedé sentado en la banca sintiéndome vacío por dentro. No sentí satisfacción, no sentí venganza cumplida. Solo sentí un vacío enorme, como si me hubieran arrancado una parte del alma. Esa noche, en el departamento de Ernesto, no pude dormir. En la televisión seguían dando la noticia. Un panel de comentaristas debatía sobre valores familiares, sobre la codicia, sobre cómo la sociedad había perdido el respeto por los mayores. Es un reflejo de los tiempos que vivimos, decía un sociólogo con lentes. Los hijos ya no valoran a sus padres, solo los ven como obstáculos para su propio progreso. Apagué la televisión. No quería escuchar más opiniones, solo quería que todo terminara. La noticia del envenenamiento dividió a toda la familia. El sábado por la tarde, mi hermana Rosa llegó al departamento de Ernesto hecha una furia. Rosa vive en Celaya y es 10 años menor que yo. Llegó gritando desde que entró por la puerta. «Roberto, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo?», me reclamó con lágrimas de coraje en los ojos. «Meterlo a la cárcel, arruinarle la vida». Me quedé sentado en el sillón mirándola sin poder creer lo que escuchaba. «Rosa, él intentó matarme. ¿No entiendes eso?». «Pero es tu hijo», gritó ella. «Tu sangre. Las familias se perdonan, Roberto. Las familias se apoyan, no se destruyen unas a otras». «Él me destruyó a mí primero», respondí sintiendo cómo me temblaba la voz. «Me envenenó durante semanas. Casi me mata. Seguramente tenía sus razones», dijo Rosa cruzándose de brazos. «Tú nunca fuiste el padre más atento, siempre trabajando, siempre en el taller. Tal vez Daniel se sintió abandonado. Tal vez por eso hizo lo que hizo». Sus palabras me pegaron como bofetada. «Me estás culpando a mí. Estás diciendo que merezco que mi hijo me envenenara». «No digo que lo merezcas», respondió Rosa bajando un poco la voz. «Pero digo que hay formas de manejar las cosas. Pudiste haberlo confrontado en privado. Pudieron haber ido a terapia familiar.
No tenías que llevarlo a la cárcel y exponerlo públicamente así. Ernesto, que había estado escuchando callado, intervino. Con todo respeto, señora Rosa, su hermano casi muere. Los análisis médicos lo comprueban. Daniel cometió un delito grave. ¿Tú qué sabes?, le respondió Rosa con desprecio. Tú no eres familia. Esto no es tu problema. Lo hice mi problema cuando vi a mi compadre muriendo y su propia familia fingiendo que todo era normal, respondió Ernesto con firmeza. Rosa se fue dando un portazo, pero no fue la única. En los siguientes días, más familiares tomaron partido. Mi sobrina Patricia, hija de Rosa, me llamó para decirme que ya no me consideraba su tío. Lo que le hiciste a Daniel es imperdonable, me dijo con voz fría antes de colgar. Mi primo Héctor, con quien trabajé muchos años en el taller, publicó en Facebook defendiendo a Daniel. A veces los hijos cometen errores bajo presión. No merecen que sus propios padres los destruyan públicamente. Don Roberto debió manejar esto en privado, no exhibir a su hijo ante toda la ciudad. La publicación tuvo cientos de comentarios. Algunos me defendían. ¿Error? ¿Envenenar a tu padre es un error? Es intento de asesinato, escribió alguien. Pero otros me atacaban. Los padres de antes eran muy duros. Seguro don Roberto fue mal padre y ahora se hace la víctima. No podía creer lo que leía. Gente que no conocía mi vida opinando como si supieran todo. Gente justificando un intento de homicidio porque era familia. El domingo, mi prima Leticia organizó una reunión familiar sin avisarme. Ernesto se enteró por su esposa que tiene contacto con una de mis sobrinas. Decidí ir, aunque sabía que no iba a ser agradable. La reunión fue en casa de mi primo Héctor, en la colonia Jardines de Querétaro. Cuando llegué, todos se quedaron callados. Había como 20 personas, primos, sobrinos, algunos tíos lejanos. Todos me miraban con una mezcla de lástima y acusación. Gracias por venir, Roberto, dijo Héctor con tono serio. Nos reunimos porque como familia necesitamos hablar sobre esta situación con Daniel. ¿Qué hay que hablar?, pregunté sentándome en una silla que me ofrecieron. Él intentó matarme, está preso. Va a haber un juicio. Precisamente de eso queremos hablar, intervino mi prima Leticia. Roberto, entendemos que estés dolido, pero ¿no crees que ya fue suficiente? Daniel ya está preso, ya aprendió la lección. ¿No podrías retirar los cargos? Me quedé mirándola sin poder creer lo que escuchaba. ¿Retirar los cargos? ¿Están hablando en serio? Es tu hijo, Roberto, dijo mi sobrina Patricia. Tu único hijo. Si lo meten a la cárcel por años, cuando salga ya no va a tener vida. No va a conseguir trabajo. Va a estar marcado para siempre. Debió pensar en eso antes de comprar arsénico para matarme, respondí, sintiendo cómo me subía la indignación. Todos cometemos errores, dijo Rosa, sobre todo cuando estamos desesperados. Daniel tenía deudas, tenía problemas. No estaba pensando con claridad. Un error es olvidar pagar una cuenta, dije levantando la voz. Un error es decir algo que no debías, pero envenenar sistemáticamente a tu padre durante semanas no es un error. Es un crimen, es intento de asesinato. Pero es familia, insistió Héctor. La familia se perdona, la familia no se denuncia con la policía. La familia tampoco envenena a sus miembros, respondí parándome de la silla. Ustedes están defendiendo lo indefendible. Y lo están haciendo porque Daniel es joven y yo soy viejo. Creen que mi vida vale menos porque ya estoy grande. No es eso, Roberto, dijo Leticia. Es que entendemos que Daniel actuó mal, pero arruinarle la vida completa nos parece excesivo. ¿Y quitarme la vida a mí no les parece excesivo?, pregunté sintiendo cómo las lágrimas me empezaban a salir. ¿Saben cuánto sufrí? ¿Saben cómo se siente que tu propio hijo te esté matando poco a poco mientras te sonríe en la cara?
Se hizo un silencio incómodo. Nadie contestó. Ustedes no estuvieron ahí, continué con voz quebrada. No sintieron las náuseas, los dolores, la debilidad. No sintieron el terror cuando te das cuenta de que estás muriendo y no sabes por qué. Y ahora vienen a pedirme que lo perdone como si nada hubiera pasado. Nadie dice que fue nada, dijo Rosa. Solo decimos que hay que pensar en las consecuencias a largo plazo. Si Daniel va a la cárcel, se va a destruir tu relación con él para siempre. Mi relación con él se destruyó cuando compró el veneno, respondí. Ahora, si me disculpan, me voy. No tengo nada más que hablar con ustedes. Salí de la casa sintiendo cómo me faltaba el aire. Ernesto me esperaba afuera en su camioneta. ¿Cómo estuvo?, me preguntó. Como esperaba, respondí subiéndome al vehículo. Me pidieron que retire los cargos, que perdone y olvide como si nada. Ernesto negó con la cabeza mientras arrancaba. La gente es increíble. Nadie entiende la gravedad de lo que Daniel hizo hasta que les pasa a ellos. Esa noche, acostado en el sofá del departamento de Ernesto, pensé en mi familia dividida. La mitad me defendía, la otra mitad defendía a Daniel, y yo estaba en medio, sintiéndome completamente solo. Me di cuenta de algo doloroso, pero verdadero. En las familias, a veces el amor no es suficiente. A veces el amor se pudre. A veces el amor se convierte en algo tóxico que envenena todo lo que toca. Y lo peor de todo es que nadie quiere admitirlo. Todos prefieren fingir que todo está bien, que todo se puede perdonar, que la sangre es más importante que la justicia. Pero yo ya no podía fingir más. El lunes por la mañana, el licenciado Mendoza me citó en su oficina. Había algo importante que necesitaba discutir conmigo antes del juicio formal que se aproximaba. Entré a su despacho y lo encontré revisando una montaña de documentos en su escritorio. «Don Roberto, siéntese por favor», me dijo señalando una silla frente a él. «Necesito hablar con usted sobre un asunto crucial. He estado revisando toda la documentación de su caso y hay algo que necesito confirmar». Saqué una carpeta vieja que traía conmigo. La había guardado en casa de Ernesto después de ir a recoger algunas cosas de la casa de la colonia Álamos cuando Daniel y Mónica fueron arrestados. «Mire, licenciado», dije abriendo la carpeta, «aquí están las escrituras de la casa». El licenciado Mendoza tomó los documentos y los revisó con atención. Sus ojos se fueron abriendo cada vez más mientras leía. Después de unos minutos, levantó la vista hacia mí con expresión de sorpresa. «Don Roberto, Daniel y Mónica sabían que usted nunca les traspasó la propiedad de la casa». Negué con la cabeza. «Les dije hace años que la casa sería para Daniel cuando yo muriera, pero nunca hice el traspaso formal. La escritura siempre ha estado a mi nombre, solo a mi nombre». «Entonces ellos asumieron que era cuestión de herencia», dijo el licenciado pensativo. «No sabían que legalmente siguen siendo solo residentes en su propiedad». «Exacto», confirmé. «Pero hay algo más que no sabían». Saqué otro documento de la carpeta. «Hace 3 años, después de que murió Angélica, fui con el notario Villegas. Hice testamento. Pero no dejé la casa para Daniel». El licenciado Mendoza tomó el testamento y lo leyó con creciente interés. «¿Se la dejó a instituciones de beneficencia?» «En parte», respondí. «Dejé instrucciones de que si yo moría, la casa se vendiera. 50% del valor va para el asilo de ancianos San Vicente de Paul, aquí en Querétaro, donde trabajó Angélica como voluntaria. El otro 30% va para la parroquia de San Francisco donde nos casamos. Y el 20% restante se divide entre mis primos que me apoyaron cuando empecé el negocio de carpintería». El licenciado se recargó en su silla con expresión de asombro. «O sea que Daniel y Mónica lo estaban envenenando para heredar una casa que nunca iban a heredar». «Así es», dije sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción amarga. Si yo hubiera muerto como ellos planeaban, se habrían llevado la sorpresa de su vida cuando se leyera el testamento. No solo no habrían heredado nada,
sino que se habrían quedado sin casa porque el nuevo dueño sería el asilo. ¿Por qué hizo ese testamento así?, preguntó el licenciado con curiosidad genuina. Porque cuando Angélica murió, Daniel no estuvo ahí, respondí con dolor en la voz. Ella estuvo una semana en el hospital antes de morir. Yo le llamé a Daniel para que viniera a despedirse de su madre. Me dijo que estaba ocupado con el trabajo, que iría después. Nunca llegó. Angélica murió esperándolo. En ese momento me di cuenta de que mi hijo ya no era la persona que yo creía que era. Me quedé callado, recordando esos días terribles. Después del funeral, Daniel me dijo que Mónica y él tenían problemas económicos. Me pidió que les prestara dinero. Le presté 50,000 pesos que nunca me devolvió. 2 meses después me volvió a pedir más dinero. Ahí entendí que me veía solo como un banco, no como su padre. Por eso cambió el testamento, concluyó el licenciado. Sí, fui con el notario Villegas y le expliqué todo. Él me ayudó a hacer un testamento que asegurara que mi patrimonio fuera para causas que realmente me importaban. Gente que sí valoró mi trabajo y mi esfuerzo durante todos estos años. El licenciado Mendoza sonrió con admiración. Don Roberto, esto cambia completamente el panorama del caso. Significa que el móvil del crimen era obtener algo que nunca iban a obtener de todas formas. Es casi poético. Es trágico, lo corregí. Mi hijo me quiso matar por dinero que no iba a recibir. Si tan solo hubiera hablado conmigo, si tan solo hubiera sido honesto sobre sus problemas, yo lo habría ayudado de otra manera. Pero prefirió el camino fácil, o el que creía que era fácil. Esta información va a ser crucial en el juicio, dijo el licenciado. Demuestra premeditación y alevosía. También demuestra que el crimen fue completamente inútil. Eso va a pesar mucho en la sentencia. Esa tarde, Ernesto y yo fuimos a la casa de la colonia Álamos. Necesitaba recoger más documentos y algunas pertenencias personales. La casa estaba tal como la habían dejado Daniel y Mónica cuando fueron arrestados. Platos sucios en el fregadero. Ropa tirada. Todo congelado en el tiempo del momento de su detención. Entré a mi cuarto. En el closet encontré la caja fuerte pequeña donde guardaba mis documentos importantes. La abrí con la combinación que solo yo conocía. Adentro estaban todos los papeles que había acumulado durante mi vida. Escrituras, contratos viejos del taller, fotografías, cartas de Angélica. En el fondo de la caja encontré algo que me hizo detenerme. Era una carta que Daniel me había escrito cuando tenía 12 años. La abrí con manos temblorosas. Papá, gracias por enseñarme a trabajar la madera. Cuando sea grande quiero ser carpintero como tú. Eres el mejor papá del mundo. Te quiero mucho, Daniel. La carta estaba escrita con letra de niño, con algunos errores de ortografía que Angélica había corregido con lápiz. La había guardado todos estos años porque me había llenado de orgullo cuando la recibí. Ahora, leyéndola de nuevo después de todo lo que había pasado, solo sentí un vacío inmenso. Ese niño que escribió esta carta ya no existía. En algún momento del camino se había convertido en un hombre capaz de envenenar a su propio padre. ¿Encontraste lo que buscabas?, le preguntó Ernesto entrando al cuarto. Sí, respondí guardando la carta de nuevo en la caja. Pero también encontré cosas que hubiera preferido no recordar. Cerramos la casa y nos fuimos. En el camino de regreso al departamento, le conté a Ernesto sobre el testamento y las escrituras. Entonces, Daniel lo hizo todo por nada, dijo Ernesto negando con la cabeza. ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué desperdicio de familia! Lo peor es que, si me hubiera matado exitosamente, dije mirando por la ventana de la camioneta, probablemente nunca lo habrían descubierto. Habrían dicho que morí de viejo, de causas naturales. Y cuando se leyera el testamento y se dieran cuenta de que no heredaban nada, ya sería demasiado tarde para que alguien sospechara. Menos mal que yo llegué ese día, dijo Ernesto. Y menos mal que fuiste al hospital cuando lo hiciste. Menos mal. Repetí, aunque no me sentía afortunado. Me sentía destruido.
Esa noche, solo en el sofá del departamento de Ernesto, pensé en el poder que siempre había tenido y que Daniel nunca supo que existía. El poder de decidir mi propio legado. El poder de elegir quién se beneficiaría de mi trabajo de toda una vida. Daniel asumió que por ser mi hijo, tenía derecho automático a todo lo que yo había construido. Pero los derechos no se heredan solo por sangre. Se ganan con respeto, con cariño, con estar presente cuando te necesitan. Mi hijo no ganó ese derecho. Y ahora, desde su celda, finalmente iba a enterarse de que todo su crimen había sido en vano. El juicio formal comenzó 3 meses después del arresto. Para entonces, el caso había captado la atención de medios nacionales. Reporteros de todo el país llegaron a Querétaro para cubrir lo que llamaban el caso del hijo envenenador. La sala del tribunal estaba completamente llena. Yo estaba sentado en la primera fila junto al licenciado Mendoza. Daniel y Mónica entraron esposados, cada uno con su propio abogado defensor. Daniel me buscó con la mirada. Cuando nuestros ojos se encontraron, él bajó la vista inmediatamente. La fiscal, una mujer llamada licenciada Ramírez, presentó el caso con claridad devastadora. Mostró las fotografías de las cámaras de la farmacia donde Daniel compraba el raticida. Presentó los análisis toxicológicos que mostraban niveles letales de arsénico en mi sangre. Presentó el testimonio de la farmacéutica, del doctor Ramírez, de Ernesto. Pero el momento más impactante fue cuando la fiscal presentó las escrituras de la casa y el testamento. «Señoría», dijo la licenciada Ramírez, levantando los documentos. El acusado Daniel Campos Ortiz envenenó a su padre durante semanas para heredar una propiedad valuada en 2 millones de pesos. Sin embargo, lo que el acusado no sabía es que esta propiedad nunca iba a ser suya. Un murmullo recorrió la sala. Daniel levantó la vista con expresión confundida. Su abogado también parecía sorprendido. La fiscal explicó el contenido del testamento. Cuando terminó, Daniel se quedó completamente pálido. Mónica empezó a llorar. El abogado de Daniel pidió un receso para consultar con su cliente. Durante el receso, vi a Daniel hablando acaloradamente con su abogado. Aunque no podía escuchar lo que decían, veía la desesperación en su cara. Toda su estrategia de defensa se había venido abajo. No solo había cometido un crimen horrible, sino que lo había hecho por algo que nunca iba a obtener. Cuando el juicio se reanudó, el abogado de Daniel cambió su estrategia. Ya no argumentaba que su cliente era inocente. Ahora pedía clemencia, basándose en que Daniel había sido manipulado emocionalmente por Mónica y que había actuado en un estado de desesperación por las deudas. El abogado de Mónica, por su parte, argumentaba lo contrario. Decía que ella había sido coaccionada por Daniel, que le tenía miedo, que solo había seguido órdenes. Los vi culparse mutuamente durante días, cada uno tratando de salvar su propio pellejo. Ya no había amor entre ellos, probablemente nunca lo hubo. Solo había interés, codicia y ahora traición mutua. El momento más duro fue cuando me tocó declarar. Subí al estrado con las piernas temblando. La fiscal me hizo preguntas sobre mi relación con Daniel, sobre los síntomas del envenenamiento, sobre cómo me sentí cuando descubrí la verdad. Don Roberto, me preguntó la fiscal, ¿cómo se siente sabiendo que su propio hijo intentó asesinarlo? Me quedé callado un momento. Miré a Daniel, que estaba sentado en la mesa de los acusados con la cabeza baja. Luego respondí con voz temblorosa, me siento como si me hubieran arrancado el alma. Daniel no solo intentó quitarme la vida, me quitó algo más importante, la ilusión de que mi hijo me amaba. Durante 71 años construí mi vida creyendo que el amor familiar era sagrado, que un padre siempre podía confiar en sus hijos. Daniel destruyó esa creencia, y eso duele más que cualquier veneno. Varias personas en la sala lloraron. Yo también lloré. Daniel lloraba con la cara entre las manos. El abogado defensor de Daniel me hizo preguntas tratando de demostrar que yo había sido un padre ausente, que trabajaba demasiado, que no le prestaba atención a mi hijo. Respondí con honestidad.
Es verdad que trabajaba muchas horas, pero trabajaba para darle a mi familia lo que yo nunca tuve de niño: una casa propia, educación, oportunidades. Tal vez no fui perfecto, pero siempre hice lo mejor que pude. Y nunca, ni una sola vez, pensé en hacerle daño a mi hijo. El juicio duró 2 semanas. Los testimonios se sucedieron uno tras otro. Familiares que me apoyaban, familiares que defendían a Daniel, vecinos, compañeros de trabajo del taller, todos opinando sobre mi vida y mi familia. Finalmente llegó el día del veredicto. La jueza, una mujer de unos 60 años con expresión seria, leyó su resolución. Después de analizar todas las pruebas presentadas, este tribunal encuentra a Daniel Campos Ortiz y a Mónica Hernández Torres culpables de intento de homicidio calificado en agravio de Roberto Campos Mendoza. La premeditación está demostrada por la compra deliberada del veneno. La alevosía está demostrada por el método usado: envenenamiento lento y sistemático de una persona mayor en estado de vulnerabilidad. El parentesco agrava el delito. Daniel empezó a sollozar. Mónica gritó: «No, no, no», mientras se agarraba la cabeza. Por lo tanto, continuó la jueza, este tribunal sentencia a Daniel Campos Ortiz a 20 años de prisión. A Mónica Hernández Torres a 18 años de prisión por su participación en el delito. Ambas sentencias sin posibilidad de reducción por buena conducta debido a la gravedad de los hechos. La sala explotó en murmullos. Los guardias se llevaron a Daniel y Mónica mientras gritaban y lloraban. Daniel me miró una última vez antes de salir. Sus ojos decían muchas cosas: arrepentimiento, dolor, desesperación. Pero era demasiado tarde. Salí del tribunal rodeado de reporteros. Las cámaras me seguían mientras Ernesto me escoltaba hasta su camioneta. «¿Cómo se siente con el veredicto, don Roberto?», me gritaban los periodistas. «¿Sí? ¿Cree que la sentencia es justa? ¿O va a perdonar algún día a su hijo?». No respondí ninguna pregunta. No tenía palabras. Solo quería irme a casa, aunque ya no tenía claro qué significaba casa para mí. Esa noche, Ernesto abrió una botella de whisky que tenía guardada. «Por la justicia», dijo levantando su vaso. Yo levanté el mío, pero no pude brindar. No sentía que hubiera ganado nada. Solo había perdido. Perdí a mi hijo. Perdí la ilusión de tener una familia. Perdí la tranquilidad de creer que el amor familiar era incondicional. 20 años, dije mirando el whisky en mi vaso. Para cuando salga, yo probablemente ya estaré muerto. Nunca voy a volver a verlo libre. Eso fue decisión de él, compadre, dijo Ernesto con firmeza. Él eligió este camino. Tú solo te defendiste. Lo sé, respondí. Pero eso no hace que duela menos. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de la sentencia salió en todos los medios. 20 años de cárcel para hijo que envenenó a su padre, decían los titulares. Mi foto estaba en todos lados. La foto de Daniel también. La familia siguió dividida. Rosa me llamó llorando, diciendo que era mi culpa que Daniel estuviera en prisión. «Pudiste haber retirado los cargos», me reclamó. «Pudiste haber sido misericordioso». Le colgué el teléfono, pero también recibí llamadas de apoyo. Mi prima Leticia, que al principio había querido que perdonara a Daniel, me llamó para disculparse. Tenías razón, Roberto. Lo que Daniel hizo no tiene perdón. Yo no entendía la gravedad hasta que vi todas las pruebas en el juicio. Un mes después del juicio, finalmente regresé a la casa de la colonia Álamos. Estaba vacía y silenciosa. Las cosas de Daniel y Mónica seguían ahí, congeladas en el tiempo. Empecé a empacar todo en cajas. Ropa, libros, fotografías. Toda una vida que ya no existía. En el cuarto de Daniel encontré una caja de zapatos llena de fotos viejas. Fotos de cuando era niño. Fotos de cuando lo llevé por primera vez al taller. Fotos de su graduación de la preparatoria. En cada foto, yo estaba ahí, sonriendo, orgulloso de mi hijo. Me senté en el piso de su cuarto abrazando esa caja y lloré como no había llorado en años. Lloré por el niño que fue, lloré por el hombre en que se convirtió, lloré por la familia que pudo haber sido y nunca fue.
6 meses después del juicio, mi vida había cambiado completamente. Vendí la casa de la colonia Álamos. No podía seguir viviendo ahí, en el lugar donde casi muero, donde mi propio hijo me envenenaba día tras día mientras me sonreía. Con el dinero de la venta, compré un departamento pequeño en la colonia Carretas, cerca del centro de Querétaro. Un lugar sencillo de 2 recámaras con balcón que da hacia el jardín Cenea. Desde ahí puedo ver la iglesia de San Francisco, donde me casé con Angélica hace tantos años. El asilo San Vicente de Paul, que ahora tenía el 50% del valor de mi antigua casa, según el testamento que hice, me invitó a conocer las instalaciones. La directora, una monja de unos 60 años llamada Hermana Guadalupe, me recibió con los brazos abiertos. «Don Roberto», me dijo con lágrimas en los ojos, «su donación va a cambiar muchas vidas. Vamos a poder ampliar el comedor, renovar las habitaciones, contratar más personal de enfermería. Los abuelitos que viven aquí van a tener una vejez más digna gracias a usted», me mostró el asilo. Había más de 50 ancianos viviendo ahí, algunos en sillas de ruedas, otros caminando despacio por los pasillos, muchos sin familia que los visitara, solos en el mundo, igual que yo. «¿Sabe qué es lo más triste, don Roberto?», me dijo la hermana Guadalupe mientras caminábamos. «Muchos de estos abuelitos tienen hijos, tienen familia, pero nadie viene a verlos. Los abandonaron aquí como si fueran muebles viejos que ya no sirven». Sus palabras me pegaron fuerte. Yo al menos sabía por qué mi hijo no me visitaba. Estaba en prisión. Pero estos ancianos habían sido abandonados por hijos que estaban libres, que tenían la opción de venir y simplemente elegían no hacerlo. «Por eso su donación es tan importante», continuó la hermana, «porque al menos aquí pueden tener dignidad. Pueden tener un lugar limpio, comida caliente, alguien que los escuche cuando necesitan hablar». Empecé a visitar el asilo una vez por semana. Al principio solo iba a ver cómo usaban el dinero de la donación. Pero poco a poco empecé a conocer a los residentes. Don Ramiro, un señor de 82 años que había sido maestro de primaria. Doña Socorro, de 78, que había tenido 5 hijos y ninguno la visitaba. Don Esteban, de 85, carpintero como yo, con quien me pasaba horas hablando de maderas y herramientas. «¿Sabe qué extraño más, don Roberto?», me dijo don Esteban una tarde mientras jugábamos dominó. «No extraño el trabajo. No extraño el dinero. Extraño sentirme útil. Extraño que alguien me necesite». Entendía perfectamente lo que quería decir. Durante toda mi vida fui útil. Construí muebles, construí casas, construí una familia. Pero ahora, a mis 72 años, me sentía como una herramienta oxidada que nadie necesita. «¿Y por qué no enseña carpintería aquí?», le sugerí. «Hay un patio grande. Podríamos conseguir herramientas básicas. Enseñarles a los abuelitos que puedan hacer cosas simples». Los ojos de don Esteban se iluminaron. «¿De verdad cree que sea posible?». Hablé con la hermana Guadalupe. Le encantó la idea. Con parte del dinero de la donación compramos herramientas, madera, mesas de trabajo. Don Esteban y yo empezamos a dar clases de carpintería básica 2 veces por semana. Al principio solo venían 3 o 4 ancianos, pero poco a poco más se fueron animando. Hacíamos cosas sencillas, marcos para fotos, cajas pequeñas, bancos de madera. Nada complicado, pero la alegría que sentían cuando terminaban algo con sus propias manos era inmensa. «Mire, hermana, yo hice esto», decía don Ramiro mostrando orgulloso una cajita que había construido. Ya se me había olvidado que todavía podía hacer cosas útiles. En esos momentos me di cuenta de algo importante. Mi hijo me quitó mucho. Me quitó la confianza, me quitó la ilusión familiar, casi me quita la vida. Pero no pudo quitarme la capacidad de ayudar a otros. No pudo quitarme el conocimiento que acumulé en 43 años de trabajo. No pudo quitarme la dignidad que viene de ser útil. 1 año después del juicio, recibí una carta de la prisión. Era de Daniel. La vi en mi buzón y me quedé paralizado. Estuve 3 días sin abrirla.
Tenía miedo de lo que decía. Finalmente, una noche, me armé de valor y la abrí. Papá, sé que no merezco que leas esta carta. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesito decirte algunas cosas. Aquí, en la prisión, con todo el tiempo del mundo para pensar, me di cuenta de muchas cosas que antes no veía. Me di cuenta de que siempre tuve todo lo importante. Un padre que me amaba, una madre que me cuidó, un hogar. Pero yo solo veía lo que me faltaba, el dinero que no tenía, las cosas que no podía comprar, la casa que creía que merecía. En prisión conocí a un hombre que nunca conoció a su padre, otro que su padre lo golpeaba borracho cada noche, otro cuyo padre lo abandonó cuando tenía 5 años. Y yo que tuve un padre bueno, un padre trabajador, un padre que me enseñó un oficio honrado, lo único que hice fue intentar matarlo por dinero. No te pido perdón porque sé que lo que hice es imperdonable. No te pido que me visites porque no merezco verte. Solo te pido que sepas que me arrepiento cada segundo de cada día. Que daría cualquier cosa por regresar el tiempo. Que si pudiera cambiar lugares contigo, envenenarme yo mismo, lo haría sin pensarlo. Vas a cumplir 73 años el próximo mes. Probablemente no estaré ahí para celebrar tus siguientes 20 cumpleaños. Para cuando salga de aquí, si es que sales vivo, ya no vas a estar. Y voy a cargar con esa culpa hasta el día que me muera. Te amo, papá. Siempre te amé. Aunque mis acciones dijeron lo contrario. Lo siento. Lo siento tanto. Daniel, leí la carta 3 veces, lloré, pero no eran las mismas lágrimas de antes. No era el dolor agudo de la traición. Era algo diferente. Era tristeza por lo que pudo ser y nunca fue. Nunca respondí la carta. No porque no quisiera, sino porque no encontraba las palabras. ¿Qué le dices a un hijo que intentó matarte, pero que ahora dice que se arrepiente? ¿Le dices que lo perdonas? ¿Le dices que nunca lo vas a perdonar? Ambas cosas parecían insuficientes para la complejidad de lo que sentía. 2 años después del envenenamiento, organicé una pequeña reunión en mi departamento. Invité a Ernesto, al licenciado Mendoza, al doctor Ramírez, a la hermana Guadalupe, a don Esteban y a algunos de los abuelitos del taller de carpintería. Gracias por venir, les dije cuando todos estaban sentados en mi sala pequeña. Quería reunirlos porque ustedes se convirtieron en mi nueva familia, una familia que elegí, no que heredé por sangre. Ernesto levantó su cerveza. Por la familia que elegimos, compadre. Todos brindamos. Y en ese momento me di cuenta de algo fundamental. La familia no se trata solo de sangre. Se trata de quién está ahí cuando te estás muriendo. ¿Quién te lleva al hospital cuando nadie más se preocupa? ¿Quién te defiende cuando todos dudan de ti? ¿Quién te da un propósito cuando crees que ya no lo tienes? Daniel era mi sangre, pero Ernesto fue quien me salvó la vida. La hermana Guadalupe me dio un lugar donde ser útil. Don Esteban me dio amistad sin esperar nada a cambio. Ellos eran mi verdadera familia. Ahora, a mis 73 años, vivo en mi departamento pequeño con vista al jardín Cenea. 2 veces por semana voy al asilo a dar clases de carpintería. Los domingos voy a misa en San Francisco y después desayuno con Ernesto en el mismo café donde solíamos ir hace 30 años. Mi salud se recuperó. Los doctores dicen que es un milagro que sobreviví. El arsénico debió haberme matado. Pero aquí estoy, todavía de pie, todavía útil, todavía con ganas de vivir. A veces pienso en Daniel. Me pregunto cómo estará en prisión, si realmente se arrepiente o si solo lo dice porque está encerrado. Me pregunto si algún día, cuando salga, intentará buscarme. Y me pregunto qué le diría si eso pasa, pero esas preguntas son para el futuro. Y el futuro no está garantizado, especialmente a mi edad. Lo único que tengo es el presente. Y en el presente soy un hombre que sobrevivió a su propio hijo. Un hombre que encontró una segunda oportunidad de ser útil. Un hombre que aprendió que la familia verdadera se construye con acciones, no con apellidos. Si estás escuchando esta historia y tienes padres vivos, aunque no sean perfectos, aunque no te hayan dado todo lo que querías, valóralos mientras puedas. La vida es frágil, las relaciones son frágiles,
Y el tiempo nunca regresa. Y si eres padre o madre, enseña a tus hijos que el amor no se mide en herencias. Se mide en presencia, en respeto, en estar ahí cuando se necesita. Porque al final del día, cuando todo se acabe, lo único que importa es si fuiste buena persona con quienes te amaron. Dime en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás escuchando? Y si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale like si crees que hice lo correcto al denunciar a mi hijo. Y suscríbete al canal para más historias de la vida real que te van a hacer pensar. Un abrazo fuerte desde Querétaro. Y recuerda, la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor.